Está en el momento 2 en protocolo. Sin embargo, estas técnicas para la textualidad y generar pensamiento de la realidad es donde nos indica cómo hacer las macroestructuras. Para elaborar un texto, o sea, empezar a producir nuestros textos, nosotros tenemos que tener, ¿no? Elementos fundamentales que tengan coherencia y cohesión, que eso en realidad es lo que se ha ido explicando en las macroestructuras. Estas estructuras son una composición de macroestructuras y microestructuras. Nosotros entregamos estas macroestructuras. Las micros se van a trabajar en función a las macroestructuras. Ahora, para transformar necesitamos una técnica y esta técnica es la textual o la producción de conocimientos. Para hacer macroestructuras en un texto es comprender, ¿no?, a las ideas fuertes que a nosotros nos van a permitir hacer las microestructuras. Estas se estructuran básicamente a partir de la idea principal, es decir, en base a la relación de causa o consecuencia, comparación, enumeración o la contraposición que se tenga. Las macroestructuras son las ideas, ¿no? Ideas secundarias que van a caracterizar, describir, narrar, exponer, dialogar las ideas principales que serían las macroestructuras. Entonces, para desarrollar en esta primera parte la forma como ustedes van a hacer la investigación y como les decía hace rato, todo el proceso de la investigación es decolonial, es decir, todo el proceso de cómo hacemos la lectura de la realidad es un proceso decolonial. Cómo vamos a teorizar o textualizar también es decolonial. Entonces, desde esa base van a seguir ustedes los siguientes pasos. Primero es importante revisar el problema que se ha delimitado, es decir, en base a ello se reflexiona desde el propósito, la intención de la investigación y que se requiere desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante revisar nuevamente la problemática? Porque nosotros necesitamos orientar nuestro trabajo para la identificación de las macroestructuras. En algunos casos, para una maestría, considero no es prudente seguir manejando este tema de las modalidades de atención, porque hasta con resolución estamos ya en una modalidad presencial, pero que si bien ha dejado, digamos, el uso de la tecnología, cómo es que este uso de la tecnología, los medios digitales como los celulares, todo, hay algunos trabajos relacionados con los aparatos, con los celulares. Entonces, todo eso tienen que ir ustedes actualizando también, ¿no? Porque si se quedan, pueden estar sujetos en una defensa también a la observación. Y bueno, a partir de eso también es importante revisar este problema delimitado que ustedes han hecho. Tienen ya muchos el problema delimitado, ¿no? Y bueno, y saber a partir de ese problema delimitado, como nos decía nuestro compañero hace rato en su trabajo, hay una intencionalidad, hay un propósito que se quiere desarrollar, ¿no? En el caso del compañero era ver distintas maneras, por lo menos así se comprende, 1100, ¿cuánto era, Licen, Efraín? 1001 propuestas para el desarrollo de la creatividad, Mil y un oportunidades para desarrollar la creatividad en artes plásticas. ¿no? En artes plásticas. Entonces, va a Es un volver título a de revisar ese problema delimitado. El segundo paso es determinar ideas principales, es decir, las macroestructuras. En la parte de su teoría nosotros habíamos visto, ¿no? Él ya tiene la superestructura. Esta superestructura, habíamos dicho, puede ser de la especialidad, de un artículo, del mismo protocolo de la maestría. Ustedes pueden ver el PAD o trabajar otro, habíamos dicho. Entonces, la delimitación de esas ideas implica ya estructurar la macroestructura, pero estas que guarden relación con el problema delimitado. Guardaban en el caso de Efraín
Sí, porque hablaban de la creatividad y habíamos dicho una sugerencia que se parta, ¿no? Desde la concepción, cómo se comprende o entiende la creatividad, que inclusive esta creatividad debería de ser analizada desde la cultura aymara, digamos, porque difieren a las demás culturas. Entonces, que guarde relación con el problema delimitado y se pueda conceptualizar. Es decir, necesitamos poner macroestructuras que podamos conceptualizar, caracterizar, categorizar, profundizar, argumentar. Y bueno, en el paso 3 van a proceder a argumentar, ¿no? O contraargumentar las ideas principales. ¿Para qué? Para utilizar todos los recursos de locución, dice, en la exposición de ideas, es decir, las argumentativas, explicativas, inclusive los diálogos que pueden encontrar. Para esta parte es importante, ¿no? De que toda la información que ustedes han recogido en este caso, en el primer capítulo de ustedes, en nuestro caso es el primer momento, hay diálogos, entrevistas, hay reuniones, hay rúbricas, hay análisis de lectura de la realidad. Entonces, ustedes saben hacer esa triangulación para la categorización entre instrumentos y poder ir trabajando a partir de eso las macroestructuras. Y en el cuarto caso, el cuarto paso se va a verificar, ¿no? La interrelación de las ideas del texto, es decir, cómo está construido y se vuelve a ordenarlas de acuerdo a las categorías epistémicas, es decir, esa interrelación entre ideas macroestructuras que se tiene, una guarda relación con otra, una puede tener implicancia en una macroestructura, entonces está dentro de una macroestructura. Entonces, eso es lo que hay que volver a verificar. Y les da un ejemplo. Hay un tema delimitado, por ejemplo. El payay en los tejidos del Carnaval de la Cultura Norte Potosina para el desarrollo de la lectura comprensiva e inferencial en los niños de tercero de primaria. Este tema delimitado tiene categorías que ya nos dice a nosotros de qué trata el PAT, ¿no? Van a enfatizar seguramente el payay en los tejidos del carnaval y van a trabajar la cultura del norte Potosí. ¿Para qué? Para trabajar el desarrollo de la comprensión inferencial, ¿no? Entonces, aquí encontramos macroestructura 1, macroestructura 2, macroestructura 3. Es solo un ejemplo. En esta macroestructura, por ejemplo, plantean la didáctica en la cultura andina. En la 2, los procesos neurológicos de aprendizaje a partir del tejido. Y en el 3, la comprensión lectora inferencial en los niños de primaria. Dentro de esta misma macroestructura, tienen 3 microestructuras. En la primera nos dice, vamos a encontrar párrafos descriptivos de narración en cuanto a la didáctica de la cultura andina. Vamos a encontrar la conceptualización de la didáctica de la cultura andina. Vamos a encontrar la caracterización de la didáctica de la cultura andina. Entonces, en la próxima actividad de entrega, ustedes van a estructurar estas microestructuras y para eso necesitamos definirlas bien, estas macroestructuras, para que guarden relación, ¿no? Inclusive ya van a aplicar, digamos, el tema de la producción de redacción de párrafos, ¿no? De textos que permitan comprender si es un texto descriptivo, argumentativo, dependiendo, digamos, a lo que ustedes van a plantear. Entonces, esa es la manera en cómo tienen que ir estructurando. En el caso de nuestro compañero, ya tiene, ¿no? Tiene, como decía, él tenía 12, tiene 10, entonces seguramente en la medida que siga investigando, profundizando, va a ir organizando, ¿no? Entonces, ahora, en esta relación de la didáctica en la cultura andina, la didáctica es pues amplia, ¿no? Pero la didáctica está relacionado con el tema de la cultura. Entonces, aquí existen dos
categorías muy importantes y necesarias para comprender esto de los tejidos, ¿no? Que se presentan y en función a la cultura específica del norte Potosí. Entonces, dentro de los procesos neurológicos de aprendizaje que genera a partir del tejido, también van a encontrar otras microestructuras. Y bueno, básicamente se va a trabajar la comprensión lector. Si se dan cuenta, todas las categorías que están en el tema delimitado, vamos a poder encontrar en las macros y en las microestructuras. A ese nivel tienen que llegar ustedes. Entonces, en esta estructuración de las ideas fuertes o las macroestructuras, van a ser a partir de la realidad de la problemática en la cual ustedes han podido realizar lectura de la realidad, ¿no? Ese recojo de instrumentos, de información y esa situación en la que les permite analizar, reflexionar, ponerle ese tinte de colonial, no un collage donde digan, a ver, ¿qué es el pensamiento, qué es la creatividad y ir colando según autores, no. Eso tiene otro momento, pero esta macroestructura les va a poder ayudar a hacer el proceso de epistemologizar y hacer un diálogo con el universo, en el caso del PAD de la maestría. Entonces, es importante el recojo de información que tienen ustedes, como decía su compañero, ya tienen aplicado inclusive algunos ya el proyecto, entonces ahora tienen mucho más información, testimonios, relatos, todo lo que tengan, ¿no? Pero en realidad lo que sí hay que cuidar bastante es el manejo, ¿no? En algunos instrumentos también decimos aplicación de instrumentos a los estudiantes de cuarto de primaria y luego aparecen de sexto de secundaria. Entonces, estudiantes, o sea, la relación de las categorías tienen que manejarse de principio a fin para comprender la coherencia y la cohesión, porque este producto académico no es solo para ustedes, sino es para futuras generaciones que van a tomar como referencia cómo se elabora un trabajo académico en su especialidad. Entonces, si van a ver de inicio, digamos, categorías que no tienen relación en el desarrollo, entonces pueden ser sujetos a observación, ¿no? Y al final pareciera un collage nomás de una cosa a otra, entonces no les es enriquecedores. No sé si tienen alguna pregunta, colegas, respecto a lo que se ha compartido. Licenciada, Sí. ¿puedo participar? ¿Me Ah, escucha? Licenciada, respecto a lo que ha mencionado de los cursos, en sí tiene que ser enfocado el proyecto a un solo curso. En caso mío, por ejemplo, yo tengo estudiantes de multigrado, entonces cada curso solamente tengo 3 estudiantes, entonces, ¿cómo podría realizar? Porque en la propuesta que yo he presentado para la especialidad, en sí era todo nivel secundario. Y también la licenciada en el otro tutoría que hemos tenido, entonces me dijo, sí, está bien porque no hay muchos estudiantes en sí. A nivel secundario solamente tengo 15 estudiantes, licen, entonces, ¿cómo no, podría hacer o qué me está podría bien. sugerir? Está bien, no vamos a contradecir lo que ha dicho la otra licenciada, porque se supone que es multigrado y no tenemos el número suficiente para trabajar con un grado específico seguramente. Entonces, no quiero que se entienda mal. Lo que quiero es que si nosotros estamos trabajando, digamos, en comprensión inferencial en los estudiantes de secundaria, entonces todo el relato del documento son en los estudiantes de secundaria. Pero suele suceder que tenemos la comprensión inferencial en estudiantes de tercero de primaria. Van avanzando toda la redacción del texto y luego aparecen estudiantes de cuarto, de quinto, de secundaria. Entonces, lo que tienen que manejar es desde inicio las mismas categorías. Es decir, si bien, por ejemplo, es la población. Y si ese es el trabajo que usted está haciendo en esa población, de acuerdo, pero mantenga esa población de inicio a fin, ¿no? Eso en cuanto a redacción, dice. Ahora, en algunos casos ponemos, por ejemplo, la comprensión inferencial
en niños, dice aquí, ¿no? Y encontramos más abajo estudiantes de tercero, educandos de tercero, o sea, les van cambiando y bueno, esa redacción también es importante para la comprensión. Eso es lo que quería decirle. No, no estamos cuestionando específicamente cambien o trabajen solo con un grado, no, sino cómo tiene que ir la redacción de inicio a fin. Está bien, Lice, muchas gracias. Sí, no, no se preocupe, Liz. ¿Alguna otra duda más? La magíster, ¿me escucha? Sí, licenciada, nomás licen o Muy Carmela, bien, licenciada. dígame, Licenciada, muy buenos días. ¿cómo Una está? consulta. Toda esta parte de lo que estamos trabajando de la macroestructura, lo vamos a ir adecuando según lo que nos dijo, ¿no? Según la guía que tenemos de la maestría. Uno, dos, eh, lo vamos a trabajar esto en lo que es en el capítulo 2 o momento 2 también, ¿no ve, magíster, licenciada? Ujú. Específicamente en el momento de la superestructura que se tiene en el PAD, está en el momento 2, ¿no? Pero también esto es un aprendizaje no solo para el momento 2 o solo para el PAD de la institución, sino es para cualquier trabajo que ustedes requieran hacer en trabajo académico. Es decir, si yo produzco un artículo, estoy haciendo un artículo académico, científico, entonces yo tengo que proceder primeramente a estructurar la superestructura del artículo y empiezo a delimitar las macroestructuras y delimito las microestructuras. O sea, esos son los procedimientos para hacer la producción lingüística que estamos realizando, Liz. Muy amable, muchísimas gracias. Ahora, sobre el contenido, perdón, nos dice máximo 20 hojas según la actividad que tenemos. Ujú. Entonces, vamos a ir adecuando, según eso lo vamos a ir subiendo también a la página, ¿no? Como un ejemplo del avance que tenemos, porque de Sí, todo el contenido se hace más de 20 hojas. Entonces, sí. solamente una parte lo subimos, ¿no, licenciada? Sí, lo importante es lo que se va a revisar y profundizar es en función al tema delimitado, la problemática que están trabajando, la relación que tienen las macroestructuras. Ahora, esta semana es macroestructura, ¿no? Y la siguiente semana es la entrega de microestructuras. En las microestructuras vamos a ver la producción de sus párrafos que ustedes han ido desarrollando, aprendiendo en estas anteriores escrituras que han hecho. Una duda más, perdón, magíster. Licenciada, No lo se que nos está preocupe. mostrando en la pantalla, ¿tenemos que hacer similar a eso? Por ejemplo, nos ha hablado acerca del paya y no en los tejidos, ¿no? Y Ujú. luego ahí dice macroestructura uno, va mencionando, ¿no? En 2 puntos la didáctica en la cultura andina. Similar a ese ejemplo lo vamos a estructurar. Pueden hacer como este o pueden hacer como el que nos ha presentado ya nuestro colega porque ya se entiende, ¿no? Se entiende las macroestructuras como las ideas fuertes. Habíamos hecho una sugerencia en el trabajo de su compañero de que organice, digamos, algunas ideas o que quizás sería prudente subir algunas o mejorar otras. O sea, nosotros cuando revisemos nos vamos a dar cuenta cuál es la macroestructura, ¿no? O sea, cuáles son las ideas fuertes que tiene, Dios. Y la próxima vamos a profundizar y revisar las microestructuras que tengan relación con la macroestructura. Pueden hacer en esta forma de presentación o en la otra que tienen, también no hay problema. Licenciada, disculpe, La escuchamos, Lice. si no me equivoco o estoy confundida, Licen, bueno, anteriormente como hemos trabajado el proyecto en sí, estas macroestructuras, bueno, se trabajaba por categorías, si no me equivoco, no tenía entendido, creo que con ese nombre, y ahora está identificado con macroestructura y los subtítulos como microestructura. O estoy equivocada, Licen, o se refiere a otro en sí.
Eso es lo que tenía duda desde un principio cuando mencionó macroestructura, microestructura, en todo aquello, porque en la superestructura es como un índice en sí que nos lanza a dónde debemos llegar en sí. Y como la macroestructura como una categoría principal y microestructura como un, eh, ¿cómo te digo? Como un subtítulo en sí. No sé si estoy confundida, Luis. No, estamos mm, en el tema de la categorización. Ustedes sacan de los instrumentos, ¿verdad? De eso saben, ustedes sacan la categorización de la triangulación de los instrumentos, todo eso. Pero ya desde la lingüística que hemos analizado la anterior clase, estamos con niveles de estructura lingüística y el primer nivel serían las superestructuras y están como un segundo las macroestructuras, luego las microestructuras. Entonces, son las formas de presentación, de categorización y no necesariamente van a ser específicamente porque si no diríamos es lo mismo y lo que haríamos es confundirles a ustedes. No, lo importante es que desde una lingüística que hemos analizado de colonial y bajo los autores que estamos manejando, estamos analizando los niveles de estructuras lingüísticas. Entonces tenemos la primera, la superestructura que ustedes tienen y que bueno, es distinta en los distintos trabajos académicos. Y las macroestructuras estamos comprendiendo como las ideas fuertes, ¿no? Obviamente que estas ideas tienen categorías que estamos rescatando de los instrumentos, de la lectura de la realidad y sobre todo sobre la revisión del problema delimitado que lo han hecho en ese diálogo con la comunidad. Entonces, y luego ya van a ir estructurando las microestructuras, Liz. Está bien, Liz. Sí, ya comprendí. Gracias. Ujú. ¿Algo más, colegas? Bueno, de todos modos, yo voy a estar toda la mañana pendiente del celular. Cualquier situación personal, digamos, que se quiera orientar, voy a estar pendiente para colaborarles, colegas.